Pues, muy buenos días. Nuevamente, en cuestión de cómo nos escuchaba, vamos a dar inicio al panel en homenaje al post-mortem a Sergio Molina Espinosa. Mi nombre es Tomás Cuevas Contreras, yo vengo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el día de hoy tenemos a participantes que aquí va a haber un cambio muy radical con relación al anterior panel, porque las participaciones todas son virtuales. Nos hemos aprovechado de la tecnología y después del anterior panel ya me siento más tranquilo en la situación de presentar a los ponentes, bueno, a los participantes que aquí van a estar con nosotros: Noemí Wallinger, Jorge Trujillo, Marcelino Castillo y Fernando Madrid. Entonces, todos ellos han enviado sus participaciones de manera virtual. Claro, muchos de ellos iban a estar aquí con nosotros, situaciones obviamente ajenas a su voluntad y de fuerza mayor han hecho que este panel sea completamente virtual. De tal manera que también me di a la tarea, para efecto de hacer esto más interactivo, que estuvieran con nosotros colegas que ustedes ya conocen y que tuvieron de alguna manera un acercamiento con Sergio, ¿sí? De tal manera que este panel va a ser un panel sumamente interactivo y por tal motivo yo les pido a ustedes también esta participación. Muchos de ustedes posiblemente más jóvenes que yo a mis 25 años, ¿sí? Pues aún sí, no, es que ya después de los 30 años de investigación, yo a mis 25, pues todavía no iniciaba ni la investigación, así es que no entraba todavía en ese proceso. Pero quiero iniciar el panel con un elemento muy crucial que Sergio Molina nos establecía, ¿no? Y nos establecía Sergio en uno de sus libros que es sobre turismo creativo, nos hacía, y lo voy a leer textualmente, ¿sí?, con relación a la actividad de turismo, y que pareciera ser que no ha cambiado en estos últimos 30 años o más atrás. Y él decía concretamente, en primera persona: si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde? Si no somos nosotros, ¿quién? Si no es con nosotros, ¿cómo? Y si no es para nuestro beneficio, ¿para qué? Inicio con estas palabras que Sergio nos deja en el libro de Turismo Creativo, y la verdad es difícil comentar, ¿sí?, un homenaje post-mortem, sobre todo porque con Sergio Molina, en nuestra institución, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, desde el 2008 llevamos a cabo una cátedra patrimonial en su nombre, que es sobre turismo. La cátedra patrimonial Sergio Molina ya va a cumplir 9 años en nuestra institución, que se lleva año con año, y que Sergio año con año nos visitaba y nos exponía obviamente a una reflexión que en muchas de las ocasiones es muy compleja, y de ahí que, bueno, el día de hoy aprovecho que estén aquí con nosotros nuestros colegas, porque nos van a permitir ir alimentando estas exposiciones virtuales. Y vamos a iniciar con Noemí Wallinger, de la universidad, ¿sí?, ella se encuentra en Argentina. Pues vamos a iniciar con su punto de vista con relación a Sergio. Si están acá, compañeros. Reunidos en el Congreso Internacional de la MIT en la ciudad de Guadalajara, me complace sobremanera, aunque a la distancia y virtualmente, integrar el panel en homenaje a Sergio Molina. En nuestro país, Argentina, la pérdida de Sergio es muy, pero muy sentida. Sergio fue, en todas las palabras, un gran maestro. Nos dejó un enorme legado sobre la construcción del campo de estudio del turismo y también de la actividad turística como tal, y en criterios del desarrollo de nuestros países latinoamericanos. Sus aportes han sido sólidos, serios, claros y también sencillos. Nos legó avances en la conceptualización del turismo
y también estrategias para encaminar los procesos del desarrollo. Fue sin duda uno de esos grandes pioneros que nos dejó la década del 70, fines del 70 y principios de los 80, aquel gran grupo que ha estado en el proyecto OEA-Cicatur, que sin duda sentó las bases del turismo en nuestra vasta región. Sergio nos convocó a desafiar lo establecido. No descuidó nunca su curiosidad y nos retó respecto de las formas en que puede abordarse el desarrollo. Inclusive llegó a desafiar el tan mentado criterio de la competitividad, ¿sí? Muy valiosos sus desafíos en tiempos tan estándares, tan de seguir lo común, lo que ya está impuesto, lo que ya está dicho. Nos legó una importante obra en nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Sergio es director de nuestra cátedra abierta para el estudio del turismo, y este año hemos resuelto homenajearlo en el marco de este proyecto de cátedra, a partir de analizar, dialogar y reflexionar sobre el legado de sus obras. De esa manera tuve que repasar para seleccionar los títulos, en parte, esta obra legada. En los 90 nos dejó su libro Ecología y Turismo. En aquel entonces no era muy corriente la temática ecologista que hoy está tan presente. También en los 90 nos dejó un precioso texto sobre la conceptualización del turismo. Pensemos que aún hoy seguimos discutiendo la cuestión conceptual y se nos sigue desafiando respecto de que este campo de estudio no cuenta con un sustento teórico que le derive en ciencia, todo un debate que aún seguimos dando. Más adelante nos dejó su obra Planeamiento Integral del Turismo, allá por el 2000, un libro que yo valoro muchísimo, que produjo una ruptura en el enfoque de cómo veníamos haciendo las cosas y cómo deberíamos seguir hacia adelante en esta construcción del desarrollo del turismo, con este título tan fantástico que es el post-turismo. Finalmente, en el 2014, nos deja su última obra, El turismo creativo. Con él hemos charlado y hemos debatido hemos discrepado inclusive esto del turismo creativo. A mi entender, la creatividad es la sumatoria entre la innovación y la acción. Bueno, pero él se aferró a esta idea del turismo creativo como una necesidad imperiosa que tienen nuestros territorios, nuestras localidades, de replantearse, de repensar cómo hasta ahora se ha venido gestando el desarrollo del turismo, que en muchos casos, aunque no siempre, ha tenido este espíritu corporativista, es decir, el prototipo del denominado modelo industrial del turismo. Nos deja una enorme vocación por el turismo. Pensó y vivió en turismo, Sergio. Nos deja su humildad, ser tan humilde, muy predispuesto a lo que se lo convocara. Él estaba ahí, estaba siempre dispuesto a sumarse a proyectos nuevos. Divertido, le encantaba comer, le encantaban los postres, así lo recordaré, siempre tratando de captar en una fotografía ese postre que tanto le fascinaba. Sin duda, fue un ser formidable que recordaremos siempre, y trataremos, o debemos tratar, de darle continuidad a su legado, a esta valoración que él depositó en esta actividad tan noble como la turística.
Creo que, bueno, las generaciones que tienen que dar continuidad a este quehacer disciplinar, pero también a esta actividad en los territorios, tenemos una vasta tarea a la cual darle continuidad. Esperemos estar a la altura de su legado y a seguir desafiando esta enorme actividad para todos nuestros países de la región latinoamericana, que todavía tienen mucho por dar y mucho por andar. Es decir, nos dejó tareas. Sergio nos ha legado tareas y esperemos, ustedes en México, nosotros en Argentina y nosotros en sus respectivos países y territorios, que podamos darle la continuidad que se merece. Sin más, gracias Tomás Cuevas Contreras por sumarme a este pequeño diálogo con Sergio. Fue Sergio quien tendió los puentes entre vuestra Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y nuestra Universidad Nacional de Quilmes, aquí en Argentina, puentes que han dado sus frutos, y eso también estuvo en la sabiduría de Sergio. Sergio, un gran maestro, sin duda. Desde la distancia los abrazo. Soy Noemí Gualindre, desde Buenos Aires, Argentina. Bien, pues ahí tienen ustedes el punto de vista de Noemí. Es cierto, ¿no? Sergio era un constructor también de redes académicas, un constructor desde el ámbito, no solamente esa parte humana, y es precisamente, y le voy a pedir a Maribel que nos haga ver precisamente esa experiencia desde el ámbito de la obra de Sergio, ¿sí? Como Noemí nos lo ha comentado, ciertamente también en Argentina ya se contaba con una cátedra desde el 2005 a nombre de Sergio. Por tal motivo, pues, Maribel. Gracias, Tomás. Gracias por sumarme a este homenaje a Sergio Molina. Yo les quiero hablar de Sergio Molina cuando lo conocí en la década de los 80s, y me queda muy bien en los comentarios que hace Noemí, porque quiero sumar a las obras que ella mencionó, dos obras que me parece que, por lo menos en la parte de educación, fueron muy trascendentales, que son aquellos pequeños libros en donde él expuso una obra que marcó generaciones completas en el aprendizaje del turismo, de su texto de conceptualización del turismo. Ese texto fue uno de los que expuso estos modelos teoréticos del turismo como sistema, como fenómeno y como industria, que si bien ahora nos parecen ya rebasados, ¿no? ya con muchas posibilidades de nuevos discursos, de superación de esos iniciales paradigmas, en su momento nos dieron una plataforma para poder abrir nuestra perspectiva del turismo más allá de esa perspectiva economicista, que era muy fuerte, muy dominante en la década de los 80s. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Turismo, tiene una tradición sumamente social. Nosotros nos desprendemos de una Facultad de Humanidades en donde nuestro énfasis, nuestro estilo, está centrado dentro de la parte del turismo como un fenómeno social. Y esos discursos de Sergio alimentaron mucho nuestra visión sobre el turismo, y este texto al que aludo, junto con el texto de planificación turística inicial de la década de los 80, anterior a esta planificación integral del turismo, nos dan una perspectiva que alimenta el de planificación integral, de planificación del turismo,
nos señala en una simplicidad, en una simplificación de los elementos del sistema turístico, que ahora podemos decir que pues, efectivamente era un modelo muy simple, pero justamente esa posibilidad de entender y de integrar estos elementos del sistema nos dieron comprensión sobre una serie de componentes que en ese momento no estaban muy claros, como por ejemplo la presencia de la comunidad, ¿no? Más allá de esta relación de oferta-demanda que prevalecía en la década de los 80, él suma otros elementos, pero pone a la comunidad como uno de los elementos que integraban el sistema turístico, y eso fue un discurso pionero que Sergio nos aportó en ese momento. Por eso digo que hubo generaciones completas dentro de la formación profesional del turismo que se forman, sus conceptos iniciales, sus nociones sobre el turismo quedaron incorporadas con los textos de Sergio Molina. Ese es uno de los primeros elementos que quiero comentar. Y un segundo es, justamente también en esto que aludía Noemí, sobre la disposición de Sergio para poder dialogar, ¿no? Su apertura siempre para sentarse a discutir incluso sus propios planteamientos. Ya se comentaba que la maestría en investigación turística que se abre en la década de los 80, efectivamente en el 87, del 87 al 89, una cosa así, se abre este programa, y fue un programa en el que se le pide opinión a Daniel Bernó, se le pide opinión a Sergio, no recuerdo bien ahorita si ya también me queda, ¿no? pero se les pide opinión a ellos y al doctor Velázquez, un epistemólogo ahí de mi universidad, y Sergio, ese primer grupo de la maestría en investigación turística, en una ocasión se le invita a Sergio Molina para poder discutir su propuesta de los modelos teoréticos de conceptualización del turismo, y efectivamente se hace un diálogo con una riqueza de observaciones y de comentarios al respecto, inclusive de sugerencias, de señalamientos a su propuesta. Y Sergio, con la mejor disposición, ¿no? Así muy cortés, muy gentilmente como era él en su trato, simplemente los acepta y se pone a escribir, se pone a redactar, a recuperar todas esas aportaciones, todos esos comentarios que se estaban haciendo. Entonces yo coincido con mucho de lo que dice Noemí, y solamente respecto a la personalidad y a las aportaciones de Sergio, y solamente aportó un elemento más. Sergio formó parte, y es algo que no se dijo en la mesa anterior de los 30 años, Sergio formó parte de este grupo de pioneros investigadores que marcan, insisto, en la década de los 80, que marcan un impulso al turismo, al estudio del turismo, tanto educativo como de investigación, al estudio del turismo con el movimiento Nuevo Tiempo Libre, ¿no? Del cual justamente nacen estos primeros documentos de conceptualización y de planificación, que nos sirvieron de ejemplo a muchas generaciones que en ese momento nos estábamos formando del trabajo que había que hacer, ¿no? Como dicen a mí, recordando a Sergio, tenemos que recordar que tenemos una idea, ¿no? y hay que aplicarla. Muchas gracias. De uno, pionero, un peón en turismo, un pionero, pero sobre todo la parte humana es la que nos deja a nosotros esta sensibilidad dentro de la actividad, y de ahí que hace rato también la manera en la que vamos a estar trabajando este panel. Ahorita vamos a comenzar con Jorge Trujillo, que Roger nos va a hacer el favor de hacer los comentarios. Posteriormente vamos a pasar
de Jorge Trujillo con Marcelino. Le voy a pedir a Alfonso que haga los comentarios que nos hace ver Marcelino, y posteriormente vamos a pasar, ¿sí?, con el caso de lo que viene siendo Fernando Madrid. Y ya me equivoqué. Perdón. Alfonso, no, aquí está el comentario. Alfonso es Fernando. Perdón, tú eres Marcelino. Tú vas a comentar con el Marcelino. ¿Por qué no me ayudas, Carlos? Bueno, en fin, dadas las circunstancias, vamos a proseguir con Jorge Trujillo, por favor. Agradezco en esta mañana a la Academia Mexicana de Investigación Turística por la oportunidad de participar en este panel, con este testimonio relacionado al maestro Sergio Molina Espinosa y a su obra. Es muy amplio, es muy atrevido quizás de parte mía poder participar en esto siendo un escritor tan prolífico, pero me voy a tratar de ceñir algunas ideas que he puesto en papel que me voy a permitir compartir con ustedes. Agradezco también pues, a la doctora Ana Martínez y también en especial al doctor Tomás Cuevas por la invitación y por el espacio. Bueno, yo he titulado esto Miradas, Ideas, Textos, aportaciones de Sergio Molina al pensamiento del turismo. Mi nombre es Jorge Trujillo Rincón, soy coordinador general del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ofrezco disculpas anticipadas porque haré uso de este espacio para hablar sobre un escritor prolífico de textos en materia de turismo, sin evitar conscientemente hacerlo de forma personal, evocando sin duda algunos momentos de amistad y admiración que crecieron en el contexto de mis estudios de licenciatura y de la elaboración de tesis de grado de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México durante la segunda mitad de la década de los 80 y, en un segundo momento, la Cátedra de Chiapas de Turismo 2015. Si se me acepta lo anterior, debo decir que me parece injusto hacer por hacer, por lo que me referiré a dos textos solamente. Primero, conceptualización del turismo. Hacer esto debe implicarme y les invito a que me acompañen a aquellos momentos plenos de descripción y entendimiento sobre las limitaciones de lo que en aquel momento se definió como la corriente tradicional del turismo, sustentada en mayor grado en autores entre los que destacaba Luis Fernández Fuster con su teoría técnica del turismo. En esos tiempos todo se ceñía a la dimensión multicitada del fenómeno social de desplazamiento, cuando emergió una nueva corriente de pensamiento en materia de turismo en la que destacaban personalidades como Roberto Ullón, Manuel Rodríguez, entre otros, y nuestro invitado especial en este panel, Sergio Molina. De todos es conocida la propuesta de Sergio en un texto encuadrado casi de forma artesanal, publicado con recursos limitados, que mostró tres versiones para entender al turismo como industria, sistema y fenómeno. A 30 años de distancia, ahora, muchos podríamos revalorar tal ejercicio, pero no obstante, en esos momentos fue inexistente una aportación que recogiera tales miradas. Seguramente fue una fuente documental citada por muchos de los que estudiamos turismo en esa década y en la siguiente. Lo curioso de Sergio Molina en esos tiempos, me parece, fue su actitud. El tamaño de la importancia del texto que se le quiera publicar siempre fue antecedido de su disposición a escuchar a los asistentes antes de convencerles de su mensaje. Sergio se presentaba en salones de clase y de conferencias, salas de junta, congresos y convenciones, librerías y bibliotecas de universidades públicas y privadas para hablar de conceptualización del turismo. Siempre hubo la capacidad de reconocer los contextos diversos de la necesidad de conocimiento y me consta al invitar y a presentar uno de sus libros a la licenciatura en turismo impartida en la Universidad del Estado de México, particularmente en la Unidad Académica de Zompal, una zona agrícola y ganadera de esa entidad. Ante su asombro y duda, Sergio solo recorrió el paisaje y cuestionaba la viabilidad del turismo en ese entorno. A pesar de todo,
Al llegar a la escuela, el análisis y la crítica se transformó en empatía para comprender cómo un estudiante de un medio tan distante de lo que el turismo significaba para la industria turística elegía ese tema tan teórico y metodológicamente para estudiarlo ahí. Desde su oficina en el CIETUR del edificio de posgrado de la Universidad Nacional México Norte, Sergio Molina recorría Latinoamérica y construía ideas en torno al conocimiento turístico que después se transmitían reflejadas en textos que se leían en licenciaturas y posgrados. Así surgieron un nuevo tiempo libre, turismo ecología, el posturismo, hasta llegar al turismo creativo. Un brinco de 30 años me lleva a encontrar a Sergio Molina en Santiago de Chile en el año 2014 y invitarle para que aceptara impartir la cátedra Chiapas de Turismo 2015 en la ciudad industrial de Chiapas. Ni su delicada salud le pidió dejar de hacer el viaje para acompañarnos en el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas y viajar desde Santiago para enfrentar un auditorio lleno de actores locales de la actividad que representaban los sectores gubernamental, privado y académico de Chiapas. Cuando dio inicio el tema, Sergio expuso lo que fue siempre su punto de partida, el turismo masivo, el turismo industrializado. Este fue su antagonista desde siempre. Por unos, este modelo fue señalado por el provocador del negocio del turismo, pero por otros le identificaba como el mayor generador de los grandes problemas para las siguientes décadas de los temas. En su locución, acusó concentración de los beneficios económicos sobre explotación y agotamiento de la calidad de los recursos naturales, deterioro de ciertos valores y prácticas de patrimonio y la herencia de las culturas locales, marginación de grupos de interés, etc. Y ante esto, Sergio afirmó que la realidad requiere su ordenamiento y su significación otorgada por los actores locales. De lo contrario, no hay tal. Sergio advirtió la diversidad de oportunidades generadas a una óptica alterna a la que ya todos conocemos, aquella que encamina a la actividad turística por la lógica de la maximización del beneficio financiero. Esas oportunidades que se sustentan en las características y condiciones múltiples del territorio, de las ciudades y comunidades, de las sociedades locales y sus identidades. Algo así como X número de insumos multiplicados por Y formas de innovar generaban Z cursos alternativos de acción. La realidad es un catálogo amplio de oportunidades para aceptar el desafío de abrir la mente, aunque sea más difícil, más costoso, mayor el esfuerzo, a pesar de que nos saque del estado de confort, aún cuando nuestra principal razón de ser solo sea la de crear. Desde esa perspectiva, Sergio se arma con el constructivismo y subraya: el turismo creativo no se basa en un modelo único que pueda ser reproducido en diferentes ámbitos. Si bien la creatividad conforma un poder no local, el turismo creativo que funciona con éxito en una localidad puede fracasar en otra de similares características. Lo anterior me sugiere un potencial inagotable de áreas de oportunidad para todos los que formamos parte de la actividad. Encerrarse en el cubículo y hasta en el aula es un atentado contra la pobreza y las necesidades. Es un ejercicio de complicidad con el modelo de turismo masivo. Es una acción perversa que nos reduce de antemano, nos empequeñece. Sergio ubica el turismo creativo dentro del paradigma de la sociedad del conocimiento, es decir, reconoce el conocimiento como la base para el desarrollo, como el componente más importante para la planeación y la gestión del turismo. De ahí que a todos los aquí reunidos nos observara como factores críticos de quienes defienden en buena medida la visión del turismo. Esa función de misioneros del conocimiento en la que no solo se transmite su importancia, sino que se demuestra, se aplica, se transforma. Desde sus ideas se privilegió la direccionalidad de la actividad turística con otras actividades económicas, algunas reconocidas por todos hasta como incompatibles o como preferidas por encima de esta. La creatividad inicia el misterio de un tejido en el que debemos reconocer la flexibilidad y la versatilidad de la actividad turística para insertarse y adaptarse a estructuras tan disímbolas debido a la combinación de sus condiciones ambientales, sociales, culturales, económicas, productivas, gubernamentales, empresariales, educativas, etc. De ahí que se apliquen los plurales y se dejen descansar a los singulares. Tuve la oportunidad de provocar su reacción inmediata sobre el tema cuando hablamos del turismo y los turismos. En los mismos términos como fue planteado en párrafos anteriores, Sergio leía a los turistas, los destinos, los modelos de gestión, las formas de organización, etc. Y buscaba las instituciones, incluidas a las educativas, pero todo apuntaba a la uniformización.
Estamos esperando porque está asimilando lo que sí. ¿Cómo ves, compañera, de la cuestión técnica? Sí. Sí, también ya pertenece al grupo, ¿eh? Las nuevas tecnologías también, bueno, son muy atractivas, pero igual, ¿no? Tenemos a veces detalles. Bueno, si gustas, Roger, creo que podemos comenzar. Te ha dejado bastante material, Jorge, así es que adelante. Gracias, educativas, pero todo lo que acaba a la información. Si gustas, bien, adelante, Roger. Bueno, ¿no se deja? Bien, Bueno, Trujillo nos está presentando a un ser humano. A un ser humano que está lleno de dudas. Pero que está lleno de dudas con inquietudes para buscar soluciones y respuestas a esas dudas. Y eso es lo importante de nuestro amigo que llegó de Chile a buscar nuevas opciones y nuevas oportunidades. Él se formó dentro de la corriente crítica de la política chilena, junto a Salvador Allende. Y se juntó con Carlos Lizama, que está en Costa Rica, que vive todavía, que fue director general de turismo de Salvador Allende, y que con ellos formaron la corriente y comenzaron a generar la corriente crítica del turismo para América Latina, de la cual soy parte de esa corriente turística. Y entonces esta forma crítica nos permite poder ver que Molina llega y rompe tabúes, comienza a romper tabúes, aunque es funcionario de Sectur, llega y rompe tabúes. O sea, no hay que pensar como la gente piensa que debemos de pensar. Comienza a crear alternativas y comienza a escribirlos. Comienza a acercarse a las universidades en búsqueda de eco a esas inquietudes. Y eso, aunque uno esté o no estaba de acuerdo, pues uno sumaba o restaba o discutía. Y él daba la apertura a ese momento. Por eso Trujillo bien se refiere a toda esta etapa de la crítica y de la generación de ideas. Porque las ideas estaban ahí. Yo recuerdo alguna discusión entre Acerenza y Molina, y un servidor Roger y otros más, referente a un tema que había salido sobre la calidad total. Y discutíamos sobre la calidad total, si existía o no existía. Y era interesante cómo ver a estas personas que fueron los fundadores, vinieron hace rato hablábamos de investigación, pero los primeros fueron los argentinos, los colombianos con Cárdenas, con Bullón en Argentina, con Molina en Chile, con Acerenza de Uruguay, con muchos más que vinieron y comenzaron a discutir junto con los mexicanos, comenzamos a platicar y a ver las nuevas corrientes del pensamiento turístico. Y Molina fue parte de eso, fue parte de que empujaba a todos a que pensáramos diferentemente, a que pusiéramos crítica en todo aquello que se escribía y que se hacía. Aún así, siendo él parte de la estructura gubernamental mexicana. Por ejemplo, en una discusión también discutíamos sobre, no recuerdo el nombre, pero Novo, apellido Novo del Estado de México, que había ya escrito algunas cosas, que ya había escrito Gerardo Novo Valencia. Gerardo Novo Valente, porque parece que se nos olvida a todos que hubo alguien que escribió antes algunas cosas. Y entonces, bueno, pues, había que discutir, había que retomar, había que ver si estábamos bien. Yo recuerdo a muchos autores que escribieron en la revista Servicios. Y cuando nos poníamos a discutir con Molina, bueno, discutíamos también que había gente, que no era todo que había llegado del sur, sino que había gente local que había hecho algunas aportaciones. Y él estuvo abierto a esto. No fue la imposición CONACYT, no fue la imposición Cicatur, no fue la imposición de otras versiones. Pero él llegó también al momento en donde ya los universitarios habíamos salido de la
del aula universitaria y había que difundir eso. Y esa es su parte fundamental en este país, la difusión. Comenzó a escribir, no me permiten escribir en editoriales, bueno, pues escribo mi librito, y yo hago mi librito, y lo escribió. Y juntó a mexicanos, a Manuel, juntó a otros más a escribir. Y hay que escribir. Y él me decía siempre que nos veíamos, ¿qué estás escribiendo? Yo digo, pues no puedo ni escribir mi vida, pero bueno, algún día voy a escribir. Y era constante, ponte a escribir, Roger, me decía constantemente. Y por eso cuando Tomás nos dijo, oye, ¿puede usted recibir la cátedra en Acapulco? Dijimos que sí. Dice, ayúdame, Roger, aunque se lo encargó a otro compañero nuestro que está aquí presente. Dice, ayúdame, no le pegues, juntemos esfuerzos, porque Sergio Molina impulsaba el unir, no el desunir, el crear, no el descrear, y la construcción nueva, de un nuevo paradigma, de una nueva versión, un poco quizás tomado de Edgar Morin, de la construcción y la destrucción, pero lo que no dicen los maestros o algunos, porque luego eso lo enseñan mucho en la administración, dice, hay que destruir la asociación o la sociedad y hay que construir una nueva. Y yo digo, ¿y cómo le hacemos para los destinos? ¿Podemos destruir un destino y construir un nuevo destino? ¿Podemos crear eso? Y entonces con esas cosas y esos puntos discutíamos con él las últimas versiones después de Acapulco, porque decía, oye, Acapulco está muy destruido. Y había sido profesor en varias ocasiones en Acapulco y daba gusto platicar con él. Por eso yo creo que lo que dice Trujillo referente a su creatividad, a sus ideas, a su crítica, es cierto. Yo soy testigo de ese momento, de esa historia, de ese hombre, y me da gusto haber dicho, lo conocí, estuve con él, platiqué, y le agradezco a Tomás también de haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, las facetas de Sergio son múltiples, y claro, aquí yo me encuentro rodeado de quienes tuvieron mayor tiempo de tener esa experiencia con Sergio. Ciertamente nosotros somos muy jóvenes, muy jóvenes. Se nota, ¿no? Digo después de los 30, en fin. Por tal motivo, esta estructura que nos deja Sergio, la verdad es que es una estructura que debemos de ir recreándola. Estructura que nos permita, obviamente, esta construcción social. Y la construcción social que él veía era la conformación de la comunidad con relación, sí, a la actividad del turismo, pero que tuviera un beneficio a la sociedad. Por tal motivo vamos a seguir ahora con el comentario de nuestro amigo Marcelino Castillo. Él nos ha enviado los comentarios en voz, así es que escuchamos. En el marco del 11º Congreso Internacional de la AMIT, 30 años de investigación turística en México, envío mis saludos cordiales a los miembros de la Academia, a los conferencistas participantes y a los asistentes en general. Me complace estar compartiendo este espacio con la profesora Noemí Palmer, el maestro Jorge Humberto Trujillo Rincón y el doctor Tomás Jesús Cuevas Contreras, personas que como yo tuvimos la fortuna de conocer al maestro Molina. Evocar el nombre de Sergio Donato Molina Espinosa es nombrar al hombre que trasciende los tiempos por el legado de su obra, a propósito de 30 años de investigación turística en México. Y es que Sergio, como cariñosamente le llamaban sus conocidos, supo aprovechar el tiempo no solo para compartir su conocimiento de turismo, sino para hacer amigos. Sergio es un hombre del tiempo, y su conversación con voz pausada y tranquila, mirada que confería confianza y su consejo franco, invitaba no solo a escucharlo, sino a dialogar con él. Tales cualidades y características motivaron a muchos de sus alumnos a emularlo, a seguir el camino disciplinado, reflexivo y propositivo en el conocimiento e investigación del turismo, en el que el ser humano, como él decía, es un ente biopsicosocial inconcluso, es un eslabón más de una entramada red de relaciones que propenden a la reingeniería, a la creatividad,
a la búsqueda incesante de aquello que origina cada práctica, cada idea, cada hecho o fenómeno de lo turístico. Si la vida es como un soplo, y 20 años no es nada como cantar a Gardel, 30 años de investigación turística apenas son el esbozo de un legado intelectual para pensarlo y repensarlo, y descubrir que cada palabra, cada idea, cada argumento de Sergio tiene más profundidad de lo que el enunciado enuncia en sus escritos. Creo que si se tiene la suerte de ser diferente como Sergio lo fue, lo mejor es no cambiar nunca. Quien es diferente suele innovar constantemente. Sergio tipificó a ese hombre diferente que nunca cambió para hacer de esa diferenciación una propuesta innovadora de cambio constante. Sus escritos lo avalan. Turismo alternativo o conceptualización del turismo, por ejemplo, fueron propuestas diferentes de cambio en medio de un momento en el que las ideas tradicionales o convencionales del turismo lo encasillaban como una mera industria analógica de procesos propios de aquel sector, o como un sistema cerrado integrado por escasos 3 elementos, de los cuales uno de ellos aparecía estático, o más aún, denominarlo fenómeno por el simple entendimiento de ser caracterizado como un hecho masivo. Desde su llegada a México, su paso por la Secretaría de Turismo Federal, su desempeño como docente en muchas universidades, hasta su acuciante investigación, siempre fue diferente, buscando innovar y cambiar aquello que se mostraba incambiable. Su manera de enseñar hacía patente que entender realmente algo, por muy complejo que fuera, solo se lograba sabiéndole explicar, como si tal enseñanza se le procurase a un niño. En cierta ocasión que estábamos desayunando en un restaurante de Coajimalpa, a propósito de un curso al que me invitó para participar con él, le dije: Sergio, tú eres una persona que transmite mucha tranquilidad. No eres soberbio ni pagado de ti mismo, aun con todo lo que sabes y has escrito y ayudado a muchas personas como a mí. En verdad, quiero que sepas que valoro inmensamente el gran gesto de tu parte por haberte dado el tiempo de leer la propuesta de aquel que fuera mi primer libro y motivarme a publicarlo. Pero mejor aún, prologarlo. Para mí fue algo grandioso viniendo de una persona tan importante como tú. ¿Cómo has logrado todo eso en tu persona? Ser tan equilibrado, optimista y considerado con la gente. Bueno, respondió Sergio, he aprendido que la vida es fugaz y si quieres trascender debes compartir e integrar a las personas a proyectos de vida, porque no podemos dejar otra cosa que la obra que nos pueda apasionar. Para mí esta pasión es el vasto mundo del turismo, del cual solo hago un esbozo para que otros lo sigan y continúen. Creo que esas palabras de Sergio me permitieron descubrir en él su gran valor como ser humano, desinteresado, ético y honesto. Prueba de ello fue que haya prologado aquel libro en el que yo efectuaba una reflexión sobre su obra. Pero en Sergio, aquel halo de paz y tranquilidad que transmitía su persona, su presencia y su conversación, solo se podía explicar por haber abrevado del conocimiento que el Dalai Lama le había provocado en él, por una vez me dijo. Es más, la sensibilidad para entender la situación humana, ecológica, ambiental, sustentable, política y psicosocial del turismo sería un componente empático para indagar, proponer y transformar las estructuras de un sistema turístico de corte fenomenológico con incidencias pecuniarias y sociales que una planificación integral pudiera reconvertir, dando paso a un posturismo de corte creativo. Aunque al turismo Sergio lo visualizaba como una actividad que cada vez se tornaba más compleja, nunca propuso mantras ni recetarios para entender esa complejidad y resolver sus crisis, sino la necesidad de implementar nuevos enfoques, instrumentos y estrategias de intervención para ajustarla a las necesidades del desarrollo económico, social, político y ambiental de nuestros países latinoamericanos, mediante la investigación reflexiva
y sensible a los cambios requeridos. Ahora podemos comprender por qué Sergio Donato Molina Espinosa fue, es y será muy importante para muchos investigadores en México y Latinoamérica. Logró compartir, integrar y trascender en muchos de nosotros al inculcar, a la manera de un apóstol del turismo, la pasión por su investigación, la enseñanza y sobre todo la sensibilidad por las cuestiones álgidas del turismo. Considerando la gran importancia de Sergio en el mundo académico de la investigación del turismo, tal vez sea significativa una de sus últimas intervenciones en el 2014, al clausurar con una conferencia magistral el Congreso de la Organización Internacional de Turismo Social de las Américas en Sao Paulo, Brasil, que a manera de pregunta nos hace reflexionar: turismo del desarrollo, ¿es posible otro turismo? Investiguemos por ello, honrando así la memoria del profesor Sergio Molina. Sin duda, la partida de Sergio es triste, pero para quienes supieron de su gran sensibilidad, él escribió un libro de poemas titulado Primer Despertar, donde nos deja fragmentos para hablar con entereza de este momento al escribir. Sin decir nada a nadie, sin volver la mirada, con mi sensibilidad hinchada de osadía y mi pensamiento fértil de sueños, me iré una tarde junto con el sol. Adiós a mi pequeño mundo inicial. Me voy a regodear con el infinito, en el centro del océano celestial, y a procrear el nuevo arquetipo. Mi vida está en las estrellas, a años luz de mi forma. Voy por esas centellas, con un sueño que me da forma. Finalmente, si me permiten hacer una comparación a manera de metáfora, la vida es como una botella de vino. Una vez abierta, sabemos que en algún momento se terminará. Mientras tengamos nuestra copa llena, disfrutémosla saboreando cada gota, meditando y reflexionando. Al fin y al cabo, alguien dijo que la verdad está en el vino. Bueno, esperemos que esta botella nos dure otros 30 años. Si no, alguien más brindará por nosotros, por los siglos, por Sergio compañeros. Bien. Querido Carlos, pues te deja aquí un trabajo, Marcelino, para reflexionar sobre Sergio. Me deja bastante, de verdad. Hay una cuestión que me gustó del empezado por Marcelino, que es esa parte humana de Sergio. Muchos lo conocieron cuando Sergio ya era un maestro reconocido. Como decía en mi pueblo, a mí me tocó conocerlo en el Arroyo cuando Sergio llegó a México. Después del golpe militar en el que Salvador Allende pierde la presidencia en Chile, el golpe de Augusto Pinochet, llega con un grupo de chilenos y no sabía quién era de quién y quién era de cuál. O sea, no sabía en qué corriente progresaban. Pero Sergio, siempre con esa cuestión crítica, ¿sí?, que derivó de la escuela de Frankfurt. Cuando uno relee los textos de Sergio Molina, cuando lee aquello con lo que no estaba de acuerdo, que era el modelo industrial del turismo, le sale en aquel entonces la parte socialista, la parte de Allende, y nos muestra una cara de Sergio. Conforme pasa el tiempo, Sergio es polifacético. Si un día le preguntaba a Sergio que de qué lo había escrito,
Y me decía, de lo que no he escrito, un día de esto lo voy a escribir. Me tocó que fuéramos becarios en Cicatur, que ahí compartían la vida, las ilusiones y los pensamientos. Su encuentro con Silvia que marcó parte de su vida. Y después, los gemelos, que eran su adoración, sus hijos. Hoy, ese Sergio Molina se nos sigue mostrando humano, como el hombre, como el ser humano. Cuando junto con Tomás, Ismael, Carlos Gauda y otros de los que estamos aquí, convivimos en aquel lugar, una rica cena, salpicada de humor, de anécdotas, de cariño, como antes, cuando nos comíamos los tacos y las garnachas, cuando éramos escolapios hambrientos en Cicatur. Esa cuestión tan diferente de un restaurante así, con cubiertos, ricas carnes, vino, buenos amigos. Si eso era, pero Sergio era Sergio en todas partes, en todos los momentos era Sergio. Cuando lo invité y aceptó estar en Puerto Vallarta para el seminario internacional Nuevas Alternativas del Turismo, la gente me preguntaba, ¿de veras va a venir Sergio? Claro que Sergio va a venir. Sergio me prometió que venía y lo va a cumplir. Fue una de las conferencias magistrales más enriquecedoras. Como planteó Sergio cómo nace el turismo creativo. Ya recordaba Tomás, el Dalai Lama, cómo en un momento dado, a lo largo de su vida, Sergio fue fraguando este turismo creativo. Y que hoy lo vemos de acuerdo con lo que dice Sergio, con el fin de la competitividad. Quiere decir que algunos apenas vamos entrando a la cuestión de la competitividad. Sergio ya había visto el fin de la competitividad a través de esta obra de turismo creativo. Cómo había entrado en otra ronda de cosas hacía tiempo, el famoso posturismo, que algunos dicen que no existe, pero sobre todo se atrevió a enfrentar los nuevos abordajes del turismo, como se atrevió a abordar la enfermedad, las enfermedades, y como decía, todo está bien, es un chequeo de rutina, y en ese chequeo de rutina Sergio se fue, dejándonos un legado, una imagen, una amistad y mi cariño para Sergio. Gracias. El ser humano de Sergio nos deja un camino sumamente atractivo para todos ustedes, para los que somos no tan jóvenes, los que somos jóvenes y los que pretendemos seguir adelante con la obra de Sergio. Nos queda por último
Fernando Madrid también nos ha enviado su voz para escuchar los comentarios. Él más joven, inclusive yo, que tuvo la oportunidad de tratarlo. Y ya inclusive yo a mis 25, y vuelvo a repetir, así es que muy joven. Así es que seguimos con Fernando, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Madrid. Tuve la oportunidad de conocer a Sergio Molina en 1988 en la Universidad de Anáhuac, en donde ya él era un reconocido profesor y un visionario de turismo. En aquellos años nos hablaba mucho del desarrollo integral del turismo y ya tenía teorías que después él iría trabajando de manera académica y posteriormente durante su participación en Sectur, donde ya pintaba lo que eran los inicios del turismo creativo. Durante los años él fue, la verdad, mi mentor en el tema de turismo, concretamente de la consultoría turística. Gracias a él estudié la maestría y posteriormente otra maestría en España, que pues la verdad él inspiró y siempre me apoyó. Después de esto y al pasar de los años y perder un poco el contacto, porque yo estuve viviendo en España, retomamos el contacto y empezamos a hablar de turismo creativo y de cómo debería de ser el nuevo modelo y de cómo deberíamos de aplicarlo. Como nosotros ya teníamos un poco de experiencia en hacer proyectos de desarrollo turístico sustentable, pues decidimos aplicar la teoría de Sergio en un proyecto que teníamos en Ecuador, concretamente en el plan estudio y concepto del tren turístico de Ecuador, que se hizo en el 2010. Este estudio lo que pretendía era, además de generar la ruta turística que haría el tren desde Quito hasta Guayaquil, pues pasar por todas aquellas zonas que quedaron un poco abandonadas antes de que desapareciera el tren, porque antes existía el tren de carga en Ecuador. Este tren, que pretendía ser un tren turístico, iba a volver a conectar todas estas poblaciones que tienen una realidad diferente, una cultura diferente, un vestido, una gastronomía y actividades preponderantes diferentes. Entonces fue que se decidió tratar de aplicar la teoría de turismo creativo a la práctica, es decir, poder llegar a estas comunidades locales y preguntarles a ellos qué tipo de desarrollo querían, cómo querían que se elaborara, qué querían que se hiciera y si ellos querían o no que pasara el tren por sus localidades y si le veían algún beneficio. Es que de esta forma pues empezamos a trabajar con ellos, hicimos varios talleres, la verdad que al principio muy complicados, pero después empezamos a lograr sacar pues todo el valor que tenía cada una de estas comunidades. Si eran expertos en textiles, ellos mismos propusieron hacer una tienda de textiles para recibir el tren. Si eran del eje cafetero, pues poner una tienda de café. Si tenían bailables, pues ofrecer espectáculos. Y de esta manera, en cada una de las localidades, pues poder tener una actividad que ellos gestionaran, que ellos se beneficiaran y que además fuera un atractivo turístico para todos los visitantes, ¿no? Y bueno, más o menos se logró, obviamente con muchos problemas, gente de la comunidad que no quería, otros que se querían, pero bueno, en realidad fue algo que funcionó bastante bien. Entonces, para mí, el poderlo haber aplicado junto con Sergio fue todo un honor. A raíz de esto hicimos un paper, un documento para la OMT, el que nos mereció un reconocimiento. Y bueno, ya Tomás tiene el documento de la OMT, pues lo quiere compartir, lo puede compartir, es público. Y pues realmente esto es a muy grandes rasgos lo que yo viví con Sergio, ¿no? Además de ser un ser humano excelente, de poder haber intercambiado largas charlas, largas pláticas muy interesantes, tanto de turismo como no de turismo, y la verdad hacer un reconocimiento pues es lo mínimo que se merece. Les agradezco mucho a todos la atención y quedo muy a las órdenes de Tomás y de todos,
repito, mi nombre es Fernando Mander Bellot, estoy en la Ciudad de México, tengo una empresa de consultoría turística que se llama Integra Tourism for Good, SADCB, y mis datos de contacto los tengo por ahí. Tomás. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es... Bien, como ustedes ven, con las nuevas generaciones también actuaba Sergio. No solamente en el sentido práctico, ¿no?, de su mensaje, sino también desde el ámbito humano. Yo tengo tantas cuestiones, ¿no?, de acercamiento y de recomendaciones que me hacía, así que yo me sentía un hijo de él. Y lo digo con mucho gusto, y se lo comenté en alguna ocasión estando en Brasilia. Él se dio el espacio para platicar no de turismo, sino platicar de la persona, de nosotros. Quiso hacerlo. Ahorita lo acaba de comentar un colega, ¿sí?, nuestro también. Yo no tenía la oportunidad de conocer a Fernando, sino ha sido a través de Sergio. Y bueno, pues Alfonso, te quedan los comentarios de Fernando. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar es que yo no fui alumno de Sergio Molina, pero era muy difícil estar en el tema turístico sin conocer los textos de ese libro. A mí francamente me parece que la parte humana era una parte muy importante de Sergio, y en el otro panel lo que quería comentar una anécdota que tiene que ver con esta posición que yo reconozco de Sergio. En esta humanidad de la que hablan todos, y yo estoy de acuerdo, que no fue mi maestro, no estoy de acuerdo con esto. Ah, ¿no se escucha? Ya. Ahí está. Deformaciones de Capán, seguro. Bueno, el tema es que a mí me parecía que yo lo conocí tiempo después por razones de Manuel Rodríguez y de otros amigos comunes, porque bueno, él estaba permanentemente activo en conferencias, congresos, y a mí de pronto me invitaban, estaba en otra actividad, de pronto participaba yo. Pero el tema era que en ese momento yo comentaba yo en mi ignorancia sobre el tema turístico, la necesidad de buscar una solución. Encontré el libro de conceptualización del turismo precisamente, y en algún momento que yo lo vi, me pregunté, oye Sergio, dime algo relacionado con la teoría general de sistemas que tú manejas y que estás planteando. ¿Qué pasa con este término, con este otro término y con este otro término? Se me queda bien y me dice, pues no sé. En ese momento lo que yo pensé fue, bueno, esto no es honesto, ¿no? Y eso a mí me causó un gran impacto, porque frecuentemente la gente que no sabe algo, pero que se dice, sabe mucho, porque escribió un libro, empieza a darte la vuelta y a decirte, no, es que mira, por aquí, por acá. Sabes que te está choreando, ¿cómo se dice? Pero no enfrenta que las gentes somos humanas y no necesariamente sabemos todo. Y él, con una gran honestidad, y ahí es lo que rescato de este momento por lo menos, me dijo, no sé, y me di cuenta también que el problema no era de Sergio, el problema era mío, ¿no? Y por eso tenía yo que buscar la respuesta a esta condición que yo me preguntaba. Pero no era el problema de Sergio, y él con toda honestidad lo reconoció. Con el tiempo, y hace poco comentaba yo con Tomás, me di cuenta de que en realidad Sergio era un poeta, porque el libro este de Poema del Despertar me hizo favor de regalarme en un evento que hubo en la universidad en Toluca, ahí en Aguael. Entonces me di cuenta de por qué era tan querido. En mi opinión, el poeta es aquel que describe las cosas de tal forma que todo lo que se ve lo transforma en algo que no puedes olvidar. Y ese es un mérito que me parece también de la sensibilidad de la que se ha hablado, ¿no? Se transforma en un libro de poesía. Ahí entendí el efecto que tenía esta relación entre sensibilidad, profesorado, la condición de maestro, y la posibilidad de decir las cosas de una forma tal que no pudimos dejar de tenerlo presente, independientemente de que uno no esté de acuerdo con él. No había cosas en las que yo no estaba de acuerdo con él, pero eso no significaba que no tuviera, uno, la disposición a escuchar, dos, la disposición a discutir, y tres, la aceptación de que las cosas del ser humano son así. En realidad yo no era tan amigo mío, porque yo no lo conocía, era
digamos, era una relación de mutua curiosidad en términos de lo que hacíamos, de lo que planteábamos, todo ese rollo, ¿no? Pero yo reconozco en él esta condición de la que todos hablan y que yo, con toda sinceridad, reconozco como la parte más importante de su personalidad, de su condición de profesor y de la forma en la que esta condición transita hacia los alumnos, hacia toda la gente que he conocido con una calidad humana muy grande. Bien, pues nos toca finalizar. Este es el momento, pero el legado de Sergio no termina. Y eso es algo que nos debe de quedar claro para todos aquellos de los 30 y antes de los 30 años de la investigación y los que pretendemos hacer investigación. Por tal motivo les voy a pedir de favor que si nos paramos. Y finalmente, en este homenaje que la MIT, la verdad este consejo de la MIT ha sido sumamente prolífico en el sentido de ver más allá de quienes nos han ido construyendo y desconstruyendo nuestras ideas en la investigación y en la academia, en el colegio, de manera colegiada. Sí agradezco, la verdad, la forma en que han dado a bien este panel. Por tal motivo, les pido a ustedes no un minuto de silencio, sino al contrario, un aplauso y seguir adelante con el legado de Sergio. Esa sería la petición para ustedes, y si gustan continuar con ese legado de Sergio, nosotros continuaremos año con año en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la cátedra patrimonial Sergio Molina, ¿sí?, en turismo. Están invitados ustedes. En esta ocasión vamos a estar del 7 al 10 de noviembre en Ciudad Juárez para todos aquellos que gusten acompañarnos para seguir adelante con el legado de Sergio. Por tal motivo, un fuerte aplauso para Sergio. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta discusión en este panel, también a todos los compañeros que nos hicieron llegar su material de forma virtual. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.